Bendiciones, amada Iglesia del Señor. Estamos en un segmento más de Interpretando Bíblicamente. El día de hoy, pues realmente hay una pregunta muy interesante. Esta pregunta viene por consecuencia de un amado hermano, ¿verdad? De la Argentina, que me dice que estaba leyendo el libro de Romanos capítulo 2, ¿verdad? Llegó al versículo 6 y dice que Dios pagará a cada quien conforme a sus obras, esto en el día del juicio, pero que también había leído Santiago 2:10, donde decía que aquel que intentare guardar toda la ley, pero fallar en un punto, se hace culpable de todo. La pregunta era, ¿por qué, si Dios paga a cada uno conforme a sus obras, y así lo va a hacer en el día del juicio, si fallamos en un solo punto, nos hacemos culpables de todos los mandamientos? Es una pregunta muy interesante porque a simple vista se pudiera malentender. Antes que nada tenemos que darnos cuenta que Dios es justo. Es uno de sus atributos. Dios es un Dios justo y esa es la realidad de todas las cosas también. Ahora, ¿qué pasa con eso? A la hora de Dios ser justo y entender nosotros que Dios es un Dios de justicia, pues claramente vamos a darnos cuenta que Santiago 2:10 no puede ser interpretado por lo que podemos ver a simple vista. Tiene que haber otra razón por la cual diga lo que diga. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que vamos a leer Santiago 2, capítulo 10, que dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, o fallare en un punto, se hace culpable de todos. Ok, a la hora de que dice se hace culpable de todos, es donde viene la gran pregunta del millón. Entonces, si yo fallo en un solo mandamiento, ¿Dios me culpa por los otros 9? Pues te daré una breve ilustración. Si llevamos a un ladrón a comparecer delante de un juez y ese juez lo condena por otros cargos que no era robar, o sea, este juez le imputa homicidios y otras cosas, y ese ladrón no cometió eso, ese juez va a ser tomado como un juez injusto. Y obviamente, si analizamos esta ilustración, nos damos cuenta que Dios no puede hacer algo como eso, porque podría ser tomado como un juez injusto. Claramente, si tú mentiste, Dios no te va a imputar los otros 9 cargos por haber quebrantado 9 mandamientos que no cometiste. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto, pastor? Te preguntarás. Bueno, vamos a leer el versículo 9, Santiago 2:9, para poder comprenderlo un poco mejor. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea, cuando una persona peca, queda convicto y entra entonces en la categoría de transgresor de la ley. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, dice propiamente que el pecado, o sea, el caer en el pecado es la transgresión de la ley, el haber roto el mandamiento. Ahora, cuando nosotros pecamos en un punto y quebramos un mandamiento, entramos en la categoría de transgresores de la ley como de todos los puntos. ¿En qué sentido? Bueno, cualquiera que intenta guardar los 10 mandamientos pero falla en uno, entra en la categoría de transgresor de la ley porque rompió la ley como de todos los 10. ¿Quiere decir esto que Dios le va a juzgar por los 10 mandamientos completos? No, absolutamente no. Quiere decir que si tú rompes 10 o rompes uno, de igual forma eres un transgresor de la ley. Si lo vemos, por ejemplo, en la mentalidad de un judío de aquella época, ellos intentaban guardar la ley e intentaban guardarla de una forma muy perfecta, hipotéticamente. Pero si ellos fallaban probablemente en un mandamiento, no se veían tan malos como el que fallara 9. El punto acá es que no hay una división entre uno y el otro. Fallas en uno, te vuelves un transgresor como de todos los 10. Fallas en 10, te vuelves un transgresor de la ley también. Ahora, esto quiero añadirlo para que también comprendan básicamente todo a cabalidad, porque es muy importante. Dios ve todos los pecados igual, pero no todos los pecados los juzga de la misma manera. Ahora, esto yo quiero que lo comprendan porque me parece que es muy importante que tengan esto en su mente. ¿Por qué les estoy explicando esto?
Bueno, porque hay momentos en donde porque yo pequé en un mandamiento, no me siento tan malo que el otro, o no siento que me puede ir al infierno igual que el otro que sí cometió los otros 10, o que es más mal portado que yo. No, te vuelves transgresor de la ley como de todo, ¿verdad? Porque tú obviamente quebrantaste la ley y corres el mismo peligro que el que cometió los otros 10, el mismo peligro de muerte, porque todo pecado lleva consigo condenación eterna. Dios ve todos los mandamientos igual, pero no todos los juzga de la misma manera. Claramente, Dios no podría juzgarte igual porque quebrantaste una ley al que quebrantó los otros 9. No puede juzgar igual. ¿Por qué? Porque voy a poner el ejemplo de Primera de Corintios capítulo 3, o Primera de Corintios capítulo 6, si mal no recuerdo, en donde se habla claramente, ¿verdad?, de que Dios aborrece más ciertos pecados que otros. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando dice el Señor de que, el Señor obviamente a través del apóstol Pablo, de que no es lo mismo que tú, por ejemplo, forniques en tu mente a que tú entregues el cuerpo que es templo a una ramera. Eso Dios lo abomina más. Ezequiel capítulo 8, por ejemplo, dice, volveos aún y verás peores abominaciones. Hay pecados que Dios abomina más todavía. Hay pecados que definitivamente Dios juzgará peor. Ahora, esto también me parece que es muy importante resaltarlo, porque cuando Santiago 2.10 dice todo esto que dice que el que intenta guardar la ley falla en un punto, es para que nos demos cuenta que fallas en 1, fallas en 10, te vuelves transgresor y corres el mismo peligro de condenación, de muerte, si no te arrepientes y llegas a Cristo realmente. Y entonces lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 6, el que Él pagará conforme a sus obras, nos daremos cuenta que aunque tú solamente mientas en toda tu vida, si no te arrepientes te vas al infierno. Vas a ser juzgado diferente que el que cometió homicidio y demás, pero vas a correr riesgo de condenación eterna también. Amén. Y bueno, mis amados, ahora habiendo interpretado esto bíblicamente, yo espero que haya sido de bendición para ustedes, espero que haya sido solventadas las dudas, y si no han sido solventadas de todo, pues pueden escribir al chat, la página de YouTube, puede ser la página de Facebook también, y si tienen alguna otra pregunta para la siguiente semana, de igual forma, háganmela saber, y con todo el gusto y el amor del Señor, vamos a interpretarla. Bendiciones.